lugar de diferenciarlo, o sea, el tercer espacio. Entonces, ocurren los pasajes del líquido electrolítico en compartimiento intervascular al intersticial. Las causas pueden ser por disminución de la presión coloidosmótica del plasma, por ejemplo, una hipoaluminemia, permeabilidad capilar excesiva, cuadros infecciosos, inflamatorios o de alergia, retención de agua, sodio mediante mecanismos glomerulares y neurohumorales, presión venosa aumentada, puede ser por una compresión tumoral, produciendo hipertensión portal, o por un mal drenaje linfático, que incluso puede ser la metástasis, una de las causas. Adrián, te guardé para que no diga que soy mal amigo. Lo peor que pueden hacer en su vida es tener un amigo amigo, les cuento. Ok, ¿qué? Sí, pregunta nomás, por eso nadie me quiere, mejor así. Si no me quieren, a nadie viene. Entonces, ¿qué hay que preguntarle a un paciente que viene a consultar por edema? El motivo de consulta del paciente es edema. Pero el paciente no me va a decir, doctor, vengo por edema. Me va a decir porque se me hincha, porque está inflamado, por algo le va a decir. Y el motivo de consulta va a ser el edema. Entonces, en el antecedente de la enfermedad actual, estas son las preguntas que tengo que hacer. Fecha de aparición. ¿Qué fecha comenzó? Porque eso me va a ayudar a ver si es viejo o si es nuevo, desde el punto de vista médico, agudo o crónico. ¿Cómo comenzó? Si fue un aumento brusco, si fue de a poco, si apareció, desapareció y volvió a aparecer. Distribución, si es en todo el cuerpo, si es en los miembros inferiores, si es en la cara, si es a nivel abdominal. Evolución en el tiempo, sensibilidad, si duele, si no duele, color, si tiene una coloración rojiza, si tiene una coloración verduzca, si tiene una coloración pálida, y temperatura, si está aumentada o está disminuida. Y factores que lo mejoran o empeoran, mejora levantar el pie, mejora el acostarse. Entonces, esa situación. Entonces, todo eso hay que preguntarle a la persona cuando viene por un edema. Entonces, como toda la evaluación semiológica, cuando viene un paciente, nosotros desde que entra en el consultorio, o si nosotros entramos en la sala del paciente internado, siempre el esquema es la inspección. Por eso es complicado si el médico, viste con este sistema inclusivo que de repente la persona tiene cierta discapacidad y tenemos que adaptarnos a ellos y ellos a nosotros. O sea, es una situación muy complicada en medicina si el médico no ve. ¿Verdad? No sé si existe un sistema para poder adaptar eso, seguramente que algunas cosas van a poder hacer, pero no todo, ¿verdad? Pero lo importante siempre es la inspección. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo? Ese es lo primero. Ahí me va a dar, aparte, entonces, cuando entra el paciente yo ya veo, hablo, le quito la anamnesis y cuando voy a escribir, describo lo que veo. A ver. Yo veo más si ven la misma cosa, acuérdense que yo no tendría que ver peor que ustedes. Sí, bueno. Ok. ¿Alguien me puede? No tengo ni la lista yo conmigo. Tengo que pedir la lista para traer a ustedes. Así me importa. ¿Alguien que se anime me puede describir esto que está viendo acá? Ya dieron anatomía patológica, así que ya saben dónde describir hasta el monte Everest. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo no dije qué diagnóstico, guarda tu celular. No dije qué diagnóstico, pedí que me describa. Está bien, avanzó, era algo muy importante.
¿Por qué decir que es erisipela? Y ahí está la descripción. ¿Y por qué no es una celulitis? ¿Por qué no es una fascitis? ¿Cuál es la diferencia entre una fascitis, una erisipela y una celulitis? Ya se fue a la tercera pregunta ya. En el examen oral solita ya se regaló. Deus de presente sua nota. ¿Qué están viendo ahí? ¿Cómo? ¿Por qué decir que es una pierna? ¿Por qué no es un brazo? En realidad, que si decimos que es un brazo, el edema normalmente se va a la parte del declive, ¿verdad? Y el brazo está en movimiento. Y el brazo raramente, siempre está en movimiento. Y si está acostado, aparte, ¿dónde está la muñeca ahí? Que tiene que tener los pliegues. Por eso es una pierna. Excelente. Él ve una pierna. ¿Derecho o izquierdo? No, vamos a ver si es derecho o izquierdo, si es una foto. Si lo tiene toda ahí. Porque puede estar del otro lado, no puede estar de este lado. Está todo desmatizado ahí. Podría ser derecho, pero una pierna, entonces. Empezamos entonces, miembro inferior. No sabemos de qué lado es. Vemos miembro inferior, excelente. Después, ¿qué más vemos? ¿Qué más dice? ¿Por qué decir que está edematoso? ¿Y cómo yo describo al signo de Bodet? No, este no va a tener ni 4 milímetros, no va a tener. Este no tiene ni 4 milímetros. 1 milímetro y medio tiene cada dedo. Qué precisión. No, mentira. ¿Qué milímetros qué? Esa clasificación a mí no me gusta, pero bueno. ¿Cómo describen al signo de Bodet? Ay, no se puede. Canta pra gente. Volta o quê? Voltar ao normal. O quê? Então, o que você vê aí? Afundamento, una depresión de la piel a nivel del miembro inferior. Normalmente, cuando es una estructura como los miembros o una estructura alargada, nosotros podemos dividirlo en 3 partes o en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y yo entonces puedo decir, como dijo Erika, creo que dijo que había edema, ¿verdad, Erika? Te viene ya tu celular. Entonces yo puedo decir signo de edema, tercio inferior, medio y podría incluso ser superior. Pero ¿cuáles son esos signos? ¿En qué nivel yo tengo mi depresión de la piel? Tercio medio. Entonces yo veo una depresión en el tercio medio de la piel, de la pierna, que probablemente sea derecha. ¿Qué más vemos aquí? Doutor, então você vai fazer o sinal nos 3 terços para ver em qual que... No, todavía no llegamos en palpación, inspección. Only your eyes. Coloración. ¿Qué me decía la coloración? ¿Qué coloración tiene? Eritematosa. Puede ser eritematosa, me decir la color. Temperatura.
No, ¿dónde se mide la temperatura? ¿En qué? Y ahora estamos en inspección. Solo los ojos. Entonces, veo un miembro eritematoso, edematoso en los 3/3, pero más el tercio inferior y medio, con depresión de 10 milímetros, o sea, realmente no sabemos, ¿verdad? Probablemente sea 2 centímetros de diámetro. De diámetro, cuando decimos que es circular, no necesitamos decir que es circular, ¿verdad? O si quieren puede decir circular, como quieran. Una invaginación, una depresión de la piel a nivel del tercio medio. ¿Qué más? Acompaña lesiones. ¿Dónde? Excelente. Hay lesión que podría hacerse una supuración. Bordes indefinidos. Bordes indefinidos. Con bordes indefinidos, excelente. Presencia de ulceración. Úlcera no veo acá. Espesamiento de la piel, sí, podría ser espesamiento de la piel. ¿Cómo? Color ligero y eritematoso. Olor, y no puedo leer la diapositiva, pero si huelo podría ayudarme a algo. Podría, pseudomonas lo que se suele oler. Podría, claro que sí. Solo que no me gusta oler demasiado. Entonces repítelo por eso. Para evitar dolor, por eso aguanto más que. ¿Qué más? Todavía no estamos describiendo. Imagínense, descripción topográfica, anatomía, histología, anatomía patológica. Tanto tiempo para no poder describir una simple pierna. Allá inútil. ¿Qué más? Un punto menos si yo describo. A lo Adrián, ¿puedo aportar más? Textura de la piel. ¿Eh? La textura de la piel. Textura de la piel. ¿Qué pasa con la textura de la piel? A estaria dermatosa ela está com uma textura um pouco mais rugosa e do terço superior, né? O terço superior ela está com um aspecto mais brilhoso, como se ela tivesse esticada. Y ahí está, sí. Poderia escrever aqui a pele no terço superior encontra-se densa e brilhosa como está no. Entonces ahí describimos todo. Vimos un miembro inferior con signos de edema, inflamación, donde podemos ver una piel brillante que llega hasta el tercio superior, con una depresión a nivel del tercio medio y una coloración eritematosa, negruzca, más en la parte del tercio distal o inferior, que se extiende hasta el tercio medio, y esa lesión tiene borde bien definido. Puedo distinguir que todo lo que está abajo tiene lesión. Una lesión es donde impresiona ser rugosa y impresiona haber secreciones purulentas. Por lo tanto, con esto yo puedo hacer diagnóstico definitivo sin tanto estudios de lo que dijo la compañera, erisipela. ¿Y por qué no una celulitis? ¿Cuál es la diferencia entre una celulitis? No hay pus. ¿Qué? No hay pus. No, el problema son los bordes. En la celulitis no hay bordes. Ahí está. Ok. Entonces
Entonces, en la inspección hay que ver si hay desaparición de depresiones anatómicas o provocado proporciones de zonas con tejido celular laxo, piel tensa y brillante, engrosamiento, piel de naranja, color, y si hay lesiones acompañantes, como dijo el compañero. Acá podemos ver costras. Esto yo creo que es más que son costras, pero ya son costras un poquito descamadas. Pero no está bien, no podemos ver bien porque en la foto no está linda. Y ahora sí, la palpación. Ahí sí me voy y toco. Por eso se llama palpación. Y aquí les voy a responder lo que preguntaron. Palpación. Entonces, hay un signo que es típico del edema, que es el signo de la fobia. ¿Qué es el signo de la fobia? Es cuando se comprime la piel en lugar donde hay huesos y deja impregnado una depresión o una invaginación que no tendría que haber si no hay edema. Siempre la presencia del signo de la fobia o signo del Godet me habla de edema, no existe otra cosa que deje signo de Godet. ¿Y dónde? En el empeine del pie o en la región de la tibia, en la región interna, donde ustedes si se palpan, toquen un poco su pie ahora, toquen un poco su pie. Por ahí lo conocen, ¿verdad? Acá sin zapato tiene que ser, hay que quitarle el calzado y después en la parte inferior del miembro del pie, de la pierna. Uy, de la parte. Espérate. Eso, cangüen. O sea, ustedes saben cómo se dice hueso de un guaraní, ¿no? Cangüen. Che, cangüen así cuando te dice me duele mi hueso. ¿Cómo lo que no le enseñó entonces a la profe Maya de guaraní? No ya hablamos con la profe Maya que no la haya enseñado. Yo le hablé a guaraní a una del octavo semestre y se enojó conmigo, casi me pegó. Pero ustedes dieron guaraní. No, guaraní, no, guaraní, no. Ocurre en todas partes del edema, solo que es más fácil de encontrar en el tercio inferior. Así como decir, es más fácil de encontrar ahí. Cuando está empezando el edema, que a veces quizás desde abajo para arriba, ahí en el tercio inferior podemos encontrar. Obviamente que el edema cuando más sube, obviamente va a haber más puede encontrar abajo y arriba donde vos estés presionando. El tema es que donde yo apriete, donde hay edema, podemos encontrar el signo de Godet. Cualquier parte. Pero cuando el edema es leve, si yo no aprieto el 45, puede que no encuentre. Porque yo no sé, porque no sé buscar. Y la parte donde tiene negocio es la parte. O sea, yo creo que lo tengo. No me pueden hablar de discriminación porque acá las tres lenguas están permitidas. Entonces, hay que ver la consistencia. Cuando yo palpo, veo si tiene signo de Godet. Después, puede estar tensa, dura o puede estar blanda. ¿Sí? La temperatura, cuando palpo, puede estar caliente, cuando es inflamatorio o infeccioso. Y puede estar pálida cuando el problema es congestivo o por trastornos de la osmolaridad. La sensibilidad puede doler o puede no doler.
Ahora, es importante, ¿por qué dice preedema? Se refiere a que siempre, y esto yo recuerdo cuando me fui en un cardiólogo, cardiocirujano en realidad, que era conocido, participé en su consultorio cuando tenía un huevo, nada más, segundo año de medicina, y él siempre decía, a todos tus pacientes tenés que pesarle, a todos, independientemente del área. Y el tema es, el peso es muy importante para saber si el paciente ganó peso y tiene edema. Todo el peso que fue ganando probablemente es líquido. Entonces es un control. Bueno, este es otro trauma también. Yo les cuento todos mis traumas. Siempre a los padres les pasan los traumas a los hijos. Entonces en este caso les pasa a ustedes. Hago toda mi historia clínica espectacular, diagnóstico, todo bien. Reciente primer año, primera semana. Ahora mi amiga, ¿verdad? Justamente vino a disertar incluso ahí. Me mandó romper toda mi historia clínica porque no puse el peso del paciente cuando ingresó. Ingresó a las 3 de la madrugada. Yo estuve trabajando de las 7 de la mañana, me desperté de las 5, pero tardó 2 horas para llegar al hospital. Porque no puse, me pidió para que rompa mi historia. Obviamente que no fui tan pelotudo, ahora le puse al lado nomás, ahí donde se tiene que poner nomás. Pero era tipo hacer toda la historia por el tema del peso. El tema del peso es importante por eso. Uno, para clasificar si el paciente está peso normal, peso bajo, peso alto. Y si su peso está alto, si es por obesidad o es por edema. Tratamiento diferente. ¿Se entiende? Bueno, el control de peso del paciente que aún no tiene edema evidente es de utilidad, pues importantes variaciones del peso puede estar señalando la retención hidrosalina. Esto también tiene importancia a la hora del tratamiento, pues el control diario del peso no indica la efectividad del tratamiento. Y el tema de controlar el peso no se toma mucho como costumbre, se debería de. Se van a dar cuenta, ustedes se van a consultar, casi nadie toma el peso, pero es importante tener ese dato. Signo de Godet, lugares donde tenemos que comprimir. El signo de Godet va a ver donde hay edema. ¿Cómo se llama el signo de edema a nivel abdominal? ¿Signo de Godet? No. ¿Sí? No. Ok. Averigüen un poco. ¿Cómo se dice cuando hay líquido en el abdomen? Así. Ok. Ascitis. Causas de ascitis. Hepatopatía. ¿Qué tipo de hepatopatía? Neoplasia. Insuficiencia hepática, sí. Cuando hay signo de hipertensión portal y metástasis o carcinomas. Ok. El color puede ser rojo, puede ser verduzco, o sea, puede ser cianótico, eritematoso, pálido cuando está pálida, puede ser por hipoproteinemia, por vasoconstricción y porque el paciente tiene anemia. Rubicunda o eritematesia inflamatoria alérgica. Frío o caliente. Ustedes todavía no vieron. Todavía no vieron. Ustedes pueden sospechar el diagnóstico de esta paciente. Son 2 miembros inferiores. El lado derecho tiene. ¿Qué tiene el lado derecho de su miembro? Edema. ¿Por qué digo que tiene edema? Porque está agrandado el diámetro y está más brilloso. Y aparte de eso, la coloración es diferente. 3 cosas ya. El edema va desde el miembro inferior, la parte proximal, hasta raíz de muslo, le dicen ellos. Esa es la descripción, que llega hasta acá.
¿Qué diagnóstico ustedes piensan? Trombosis. ¿Trombosis dónde? ¿Dónde? Trombosis venosa. ¿Qué? Trombosis, edema. Hace más sencillo, para no equivocarte. De lo más grande, de lo más fácil a lo más difícil. Trombosis venosa profunda. Solucionar el problema, ¿qué importa la otra? Igual el tratamiento igual, después vamos a ver los otros. Entonces, un signo de edema, doloroso. El edema inflamatorio es rojo, el edema por hiperproteinemia es pálido, la presencia de cianosis habitualmente indica obstrucción venosa. En los individuos que tienen edema crónico, la piel se vuelve indurada, engrosada y se vuelve rojiza o hiperpigmentada. Eso que me dice que probablemente este es un edema agudo y el que vimos en la erisipela era un edema crónico. Entonces, ¿qué me orienta a que pueda ser crónico también? Cuando normalmente los que son duros suelen ser más crónicos y los blandos suelen ser más agudos. A no ser que sea un edema de alta tensión, ¿verdad? Pero los duros son más crónicos y los blandos son. Entonces puede ser doloroso, indoloro y a veces puede haber sensación de prurito, sensación de picazón. El edema, yo puedo clasificar en la causa del edema, en un edema regional, por ejemplo, la picadura de una abeja puede producir un edema regional, y generalizado, por ejemplo, un síndrome nefrótico puede producir edema todo el cuerpo. Entonces, normalmente los edemas regionales son por lesiones locales, los edemas generalizados son por situaciones sistémicas que afectan a toda la economía. Entonces, para eso sirve hacer el diagnóstico entre un edema local y generalizado. Prácticamente, nosotros vamos a estar hablando del edema de causa general. O sea, ustedes en esta clase tienen que reconocer la causa del edema generalizado. ¿Cómo se presenta en el cardíaco? ¿Cómo se presenta en el renal? ¿Cómo se presenta en el hepático? ¿Cómo se presenta en el carencial? Y cuando hay angioneurítico. Este es muy raro, pero hay que tener en cuenta. Acá podemos ver edema bilateral, miembros inferiores, signo de Godet más o menos vista, pálido. ¿Qué me habla eso? ¿Un edema local o generalizado? Generalizado. ¿Es cardíaco? ¿Es renal? ¿Es carencial? ¿Cómo? No puedo saber si no tengo más datos. Porque el renal también produce, el síndrome nefrótico produce el mismo edema. Necesito más datos. Solo por esta imagen está complicado. Pero probablemente sea cardíaco porque es más frecuente. Tema de examen final. Entonces probablemente tenga razón. Insuficiencia cardíaca puede ser una de las causas. ¿Cómo se presenta el paciente con edema por insuficiencia cardíaca? El problema, ¿qué pasa? Están las venas que llevan sangre al corazón. ¿Sí? Esas venas llevan sangre al corazón, no hay problema en las venas, pero ¿qué pasa? El corazón es insuficiente para bombear y hacer que lo que está en la vena pasen después a la circulación sistémica. Entonces se estancan ahí. ¿Sí? Entonces se acumula y el edema, o sea, el líquido que está en el espacio intravascular pasa al extravascular. Eso es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Entonces tengo que mejorar mi corazón para poder solucionar ese problema. Cuando empieza, entonces normalmente empieza en los tobillos. No sé si tobillo en portugués es la misma cosa. Bueno, ahí en esa parte.
Y empieza en los dos lados. Por eso es que primero se hace ahí abajo el tema del godet. Porque si yo busco godet acá arriba y está empezando el tobillo, no voy a encontrar nada. Entonces, por ese mecanismo. Desaparece o disminuye con el reposo. Al acostarse puede desaparecer en etapas iniciales. Y a veces al acostarse se puede distribuir hacia los costados y hacia abajo. Entonces yo puedo de repente encontrar signos cuando está acostado que se vaya hacia atrás o hacia abajo, porque se va por declive. Entonces es un edema que inicia en miembros inferiores de forma ascendente y que mejora con el reposo. Es siempre bilateral, entonces es algo que cuando en medicina te dice nunca y siempre, eso no ocurre tanto. Ese te tiene que subrayar y tiene que memorizar. Porque quiere decir, le da una clave importante. En medicina casi nunca es nunca y siempre. Es muy complicado eso. Pero si te dice que es siempre, ese es un punto a tener en cuenta. Aumenta progresivamente en forma ascendente hasta la raíz de los miembros. Y como el problema no es circulación, inflamación ni nada, es frío. No afecta los nervios, nada, es indoloro. Y puede tener cianosis o ser pálido. Consistencia lenta y progresivamente creciente. Al principio es blando y después se hace cada vez más duro, si es que tarda mucho. Entonces, por el edema, yo puedo decir cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de larga data y un edema agudo, yo puedo saber que es una insuficiencia cardíaca cuando el paciente mucho tiempo estuvo con edema o no estuvo mucho tiempo con edema. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque si está blando es nuevo y si está duro la piel es viejo. Esa es la respuesta. Entonces, signo asociado que me orienta que el problema es del corazón: ingurgitación yugular. ¿Sí? Cuando mi vena yugular yo veo que están sobrecargadas, a eso se llama ingurgitación yugular. Hepatomegalia, aumento del hígado por congestión. Cianosis periférica. Obviamente estos signos son ya en etapas muy avanzadas, donde el paciente va a tener mucho edema. Aparte de eso, puede tener disnea. El edema renal suele ser un poco diferente. En el síndrome nefrítico, el paciente puede despertarse con edema en áreas laxas, edema peripalpebral bilateral, como ven en la imagen, y que después va mejorando durante el día. Distribución universal, igual que la cardíaca, persistente, preferentemente en tejido laxo, párpados y genitales. Es blando, frío, indoloro, prolongada persistencia del signo de la fobia. Acá lo que me marca un poco la diferencia es que afecta más la parte laxa. Después parece igual que la insuficiencia cardíaca. Y por eso la imagen ahí de Michelin parece que está todo fraccionado. Lenta y progresiva, apareciendo en el rostro, el otro donde empezaba, en miembros inferiores. Este comienza en la cara. Apareciendo en el rostro durante la mañana y en las extremidades por la noche para luego generalizarse. Entonces, cuando una persona con problema renal tiene edema, el edema, a diferencia del edema que empieza en la insuficiencia cardíaca, que empieza abajo, empieza en la cara.
Y cuando se descansa o está en reposo, ese edema que estaba en la cara pasa a todo el miembro y en la parte sistémica. Es un edema de la cara que va mejorando durante el día. En el síndrome nefrítico compromete sectores muy limitados como cara, tobillo y región lumbar. En el hepático, en el edema, el problema con el hepático es abdominal, o sea, lo que hay es ascitis. Entonces, una persona que tiene ascitis, como dijo acá la compañera y el compañero, hay que pensar en problemas hepáticos, un síndrome de hipertensión portal o una neoplasia que puede ser local o de otra región, por compresión linfática o de vasos, o por la carcinogénesis misma. Entonces, ascitis puede ser previa y dominante con respecto al edema de miembros inferiores. La localización casi exclusiva del edema de los cirróticos en los miembros inferiores y genitales. Esta imagen que usted está viendo no solo se ve en el hepático, también se ve en el síndrome nefrótico. Y esto que se ve más en niños, que es el carencial, normalmente el paciente parece, si uno le ve así, parece gordito, pero el paciente en realidad está pálido y tiene un edema generalizado. Kwashiorkor le llama a este tipo de edema en pediatría. Es más frecuente esto ver en pediatría que en adultos. Y se debe a la menor presión coloidosmótica. ¿Qué pasa? El paciente está desnutrido, tenga poca proteína, entonces el líquido en vez de retenerse en el espacio vascular pasa de todo al tercer espacio. A estos pacientes hay que nutrirle, hay que darle proteína de a poco para mejorar eso. Es generalizado, blando, frío, preferentemente en las extremidades inferiores. Y este último edema es más complicado de ver que el edema angioneurítico. En este caso nosotros podemos ver un edema que es más denso, brillante, rojizo, y puede ser por aumento de la permeabilidad capilar, forma localizada o universal, rosado, indoloro, aunque esté caliente y rojizo, es indoloro, a diferencia del proceso inflamatorio que sí es doloroso. Y a veces acompañado de prurito y sensación de tensión. Diagnóstico diferencial va a ser procesos inflamatorios o alergénicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Acordate que la parasitosis es una enfermedad producida por un parásito. El edema puede ser secundaria a la desnutrición que produce el parásito. Entonces yo puedo tener una parasitosis con edema. El tema de parasitosis es infestación de parásitos. Ese es el tema. El edema es totalmente otra cosa. Puede ser causa, la parasitosis puede ser causa de edema si la parasitosis es larga y le lleva una desnutrición a la persona y no le mata en el proceso. Por lo tanto, como diagnóstico diferencial no ocurre eso. Como diagnóstico etiológico podría ser, pero diferencial no. Professor, Sí. na insuficiência cardíaca, a justificativa do edema é a hipervolemia, né? No. Es la disfunción del corazón. Causa hipervolemia. No. Porque não vai chegar mesmo sangue nos rins e não vai aumentar a captação de líquido. Puede que a la larga sí llegue menos volumen en el riñón, pero eso no quiere decir que tengamos menos volumen. El tener menos volumen